Aquí sí hay mejor resolución y todo. En serio. Claro, se tiene mejor resolución y se está grabando. Yo no cerré el Face, yo no cerré el WhatsApp. Sigue sonando. Salamu alaikum. Hola. ¿Me escuchas? Salamu alaikum. Sí, alaikum salam. Sí, te escucho. Ok, aquí hay mejor resolución. Sí. Listo, ya casi van a estar todos. Vamos a esperar un momentico y ya vamos a empezar, ¿vale? Sí, está bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar ya inicio pues, a este espacio en el que nos convoca hoy el Día de la Lengua, el Día Internacional pues, de nuestra lengua materna o del español. Y tenemos la oportunidad de compartir esta sesión con el doctor en literatura, el doctor Mohamed Abdiel Samir, espero de haberlo dicho bien, y nos está escuchando
Él está en Egipto, en Alejandría. Él trabaja en una universidad en Alejandría y en la biblioteca más antigua del mundo, que está en la biblioteca de Alejandría. Y va a hablar de la literatura andalusí con la intermediación del profesor Oscar, quien pues también estudia en una universidad española y ha tenido pues mucho contacto con este tipo de literatura y de cultura. Entonces pues los dejo con ellos, espero que disfruten este espacio, hagan sus anotaciones y todas las preguntas que tengan, por favor, para que sean enriquecedores este momento. Nos vamos a extender un poquitico para poder cumplir con el tiempo que estaba estipulado para esta charla. Buenas tardes a todos, espero que estén pasando un excelente día desde esta mañana y pues bienvenidos a este evento que se celebra el día de hoy debido al Día del Idioma, que es nuestra lengua española. Bueno, como todos sabemos, el español es una lengua que deriva del latín, ¿cierto? Pero que ha tenido han habido muchos aportes de la lengua árabe en la lengua que hablamos hoy día, que es el español, o castellano como le acostumbran a llamar en España, ¿cierto? Y que del castellano hay muchas, por decirlo así, dialectos, formas de hablar, muchos acentos, y sobre todo en la parte sur de España, que es Andalucía, se habla de una forma diferente. Y aunque ustedes no lo crean, esa forma de hablar que utilizan en el sur de España se nota mucho aquí en lo que es la costa caribe colombiana. Nosotros aspiramos a algunas letras como es la S cuando decimos fiesta, ¿cierto? Y no decimos fiesta, sino fiesta. Así de esa forma. En Andalucía y lo que es toda la parte sur, también incluyendo Islas Canarias, hablan de esa forma, muy similar a como nosotros hablamos. Ok, bienvenido, doctor. Muchas gracias. A SECAR y que comparta con nosotros en este día. Nos gustaría que nos hablase un poco de lo que es la cultura andalusí y sobre el aporte lingüístico que ha habido en el castellano por parte de los árabes. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, qué bien. Si me permiten, me gustaría comenzar la charla con esta frase de un historiador andalusí que se llama Muhammad al-Razi, que describe la España musulmana o el andaluz del siglo X. La frase dice, una tierra generosa en seda, dulce de miel, completa en azúcar, iluminada por cera de candelas, abundante de aceite, alegre de azafrán. Bueno, hablar de la literatura andalusí por una sola hora es una misión, no digo imposible, sino un poco complicada, ya que se trata de un tema que se imparte durante un semestre en los programas universitarios. Antes de entrar en el tema principal de la charla, me gustaría aclarar que el término literatura, en el contexto que vamos a tratar hoy, se refiere al conjunto de la producción cultural de una nación o una época. Esta producción no solo se limita a la literatura, sino que abarca todas las áreas del pensamiento humano. También hay que señalar que el adjetivo andalusí se deriva del nombre al-Andalus, nombre que los árabes dieron a la península ibérica en la Edad Media. En este contexto, ¿hay alguna divergencia sobre el origen de esta denominación? Hay algunos que pretenden que el nombre al-Andalus sea derivado del nombre de los vándalos, un antiguo pueblo germano que invadió España y el norte de África en los siglos V y VI. En 1986, Joaquín Baibé propuso que al-Andalus era una corrupción del nombre Atlantis, se refiere al océano Atlántico. En 1989, el escritor alemán
Heinz Hall, dijo que el nombre se derivó de un término gótico cuya pronunciación es la Andaluz. En 2002, George Bosonk, otro escritor alemán, atribuyó la derivación a un sustrato prerromano. Al final, al-Andalus es sinónimo de la España musulmana, y el adjetivo andalusí es sinónimo del término compuesto hispano-árabe o arábigo-español, y hay otros que dicen hispano-musulmán. En este caso podemos decir literatura andalusí o literatura hispano-árabe, y hay muchos escritores españoles, sobre todo arabistas, de los siglos XVIII y, perdón, de los siglos XIX y XX, que dicen literatura arábigo-española, como Emilio García Gómez, y otro también que dicen literatura hispano-árabe, como Ángel González Palencia y otros. También me gustaría aclarar que en esta charla vamos a seguir una serie cronológica que empieza a partir de la conquista islámica de la península ibérica en 711 hasta la caída del gobierno islámico en 1492. En resumen, podemos dividir la presencia islámica en la península ibérica en dos épocas. La primera, desde la conquista en 711 hasta la caída del reinado omeya en el siglo V. La segunda época, a partir de los reinos de Taifas, también en el siglo V, hasta la caída de Granada en 1492. En 711, durante el imperio omeya, un imperio que reinaba el mundo musulmán de 361 a 750, y con un ejército de casi 9.000 hombres, los musulmanes conquistaron una gran parte de la península ibérica. Cabe mencionar que la mayoría del ejército que conquistó España fue de los habitantes del norte de África, que llamamos los bereberes, apenas islamizados y arabizados al Islam, como se dice, recién conversos al Islam, algunos años antes de esa conquista. Eso significa que los guerreros árabes formaban una minoría en el ejército. Sin embargo, el liderazgo general siempre estaba en la mano de los árabes. En el tiempo de la conquista, la mayoría de los españoles profesaban el cristianismo y había una minoría judía, así como todos hablaban el latín vulgar. Cabe mencionar que los musulmanes no forzaban a los españoles que dejaran su religión, y eso lo demuestra el ambiente tolerante en que vivían los cristianos y judíos juntos a los musulmanes a lo largo del reinado islámico en la península ibérica. Así, después de la conquista, la península ibérica se convirtió en una de las comarcas o estados de la dinastía omeya o del imperio omeya. Podemos decir el califato omeya, la dinastía omeya o el imperio omeya. Y siguió estando sujeta a la autoridad central en Damasco hasta 743. En el año 750, el imperio omeya en Oriente se derrumbó frente a los abbasíes, otro imperio musulmán adversario al imperio omeya que gobernaba el mundo musulmán de 750 a 1258. Sin embargo, uno de estos príncipes que se llamaba Abdurrahman ibn Muawiyah o Abdurrahman I, huyó de la persecución de la dinastía abbasí y se fue al norte de África y más tarde a la península ibérica, donde va a establecer una dinastía que gobernó este país hasta el año 1009. A lo largo de la época de los gobernadores omeyas, el pueblo español siguió comunicándose con su lengua materna, el latín vulgar, como he dicho. Pero con la llegada de Abdurrahman I o Abdurrahman ibn Muawiyah,
en el año 756, la arabización de España se hizo más rápido. Los nuevos musulmanes aprendían junto al Corán la poesía árabe, iban de peregrinación a la Meca y ahí vivían en sus propias fuentes la religión y la cultura islámicas. Al regresar, enseñaban a sus compatriotas los que aprendieron en la península arábiga, donde se encontraba o donde se encuentra la Meca y donde se encuentra Arabia Saudita actualmente. Eso además de comerciantes, poetas y exiliados políticos que se fueron del Oriente Islámico dirigiéndose hacia el Emirato Omeya de Occidente buscando nuevos horizontes. Abdurrahman I allanó el camino para el establecimiento de una nueva dinastía Omeya en el Occidente Islámico, totalmente independiente del califato abbasí en el Oriente. Cabe mencionar que el califato es un sistema islámico de gobierno regido por un califa. Califa es como un gobernador y la palabra califa se deriva de la palabra árabe khalifa. Khalifa en árabe significa sucesor. El gobernador o la persona que sucede al profeta Muhammad, el profeta de los musulmanes, y que se encarga de todos los asuntos políticos, militares, religiosos y mundanales de los musulmanes. Eso es el significado del término califa. Así todos los gobernadores que gobernaban el mundo islámico se llamaban califa. Entonces, en el año 926, Abdurrahman III, el octavo príncipe del reino Omeya y el bisnieto de Abdurrahman, Abdurrahman I, declaró el establecimiento del califato Omeya en el Andaluz y se proclamó a sí mismo el primer califa del imperio o de la dinastía Omeya en Occidente. Algunos años más tarde, su hijo, que se llama Al-Hakam II, llegó al poder. El reinado de Al-Hakam II era muy pacífico y representaba el momento de máximo esplendor del califato. En el ámbito cultural, construyó la Universidad de Córdoba y la Biblioteca Omeya, una de las mayores bibliotecas de la Edad Media, así como luchó contra el analfabetismo que prácticamente desapareció durante su reinado. Si hay algo que no está claro, por favor, que me pregunten, ¿vale? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Todo está claro hasta ahora? Sí. Si tienen algún comentario también para que haga un poquito de... Porque hay algunos términos y algunas palabras árabes y intento explicarlo en español, pero si hay algo que no está claro, por favor que me pregunten, ¿vale? Digan sí o no. Sí, vale. Sí, eso se escucha. Muy bien. Entonces, después de esta introducción histórica necesaria para comprender la marcha de los hechos, ya vamos a hablar de los aspectos literarios desde la entrada de los musulmanes en España hasta la caída, primero hasta la caída del califato Omeya y después hasta la caída final del gobierno islámico en la península ibérica. Los comienzos culturales en el andaluz fueron lentos. A partir de ahora vamos a decir al andaluz. En lugar de la España musulmana o la península ibérica, a partir de ahora vamos a decir al andaluz. Entonces, los comienzos culturales en el andaluz fueron lentos y de modestos objetivos. Pero desde mediados del siglo X, la cultura comenzó a ocupar una posición importante en la sociedad andalusí, pasando a ser desde una cultura imitadora y receptiva a otra totalmente original y creativa, viendo un importante renacer científico, literario y filosófico
la mayor parte de los andalusíes sabían leer y escribir, algo que no ocurría en las otras naciones europeas en ese momento. Uno de los factores que aumentó el florecimiento cultural en el andaluz fue la posesión de libros. Los andalusíes se interesaban mucho por la lectura y todo rivalizaban unos con otros por poseer libros, desde los califas y los príncipes hasta las personas más humildes de la sociedad, ya fueran hombres o mujeres. La biblioteca que construyó el califa de Córdoba, Al-Hakam II, la más importante biblioteca de la Edad Media europea, como he dicho, fue testigo de esta pasión cultural de los andalusíes, pues se dice que constaba de 400.000 volúmenes, muchos de ellos de carácter único. Sin embargo, no solo los califas y los príncipes construyeron bibliotecas, sino que la gente ordinaria poseía también bibliotecas privadas que comprendían muchos libros de diferentes ciencias, como por ejemplo un hombre rico de Almería que llegó a formar una tan gigantesca que superaba los miles volúmenes. Dentro de este marco, cabe mencionar el importante papel que desempeñaba la mujer andalusí en este proceso cultural y científico, pues la mayoría de los manuscritos o los libros, perdón, la mayoría de los manuscritos o los libros en aquella época eran transcritos o copiados por estas mujeres. Entonces, la mujer andalusí desempeñaba un papel muy importante en el ámbito cultural en ese momento. El ambiente de tolerancia que se respiraba en Córdoba en el siglo X, sobre todo durante la época de Abdurrahman III. Por cierto, Abdurrahman III fue elegido por España en 1961 como uno de los mejores reyes o gobernadores de España a lo largo de toda la historia de España. Durante la época de este gobernador, Abdurrahman III, favoreció la expansión de las letras, favoreció la expansión de las letras, alcanzando la ciencia y la literatura su apogeo durante su reinado. Además de su interés por las diferentes ciencias, en particular las ciencias religiosas, casi todos los andalusíes sentían una gran pasión por la literatura en general y la poesía en particular. La más grande manifestación literaria entre los andalusíes es la poesía, que siempre ha sido considerada la expresión muy significativa y original del genio de los árabes, gozando por ello de un prestigio inigualable. Las fuentes árabes nos informan que la poesía apareció en el andaluz en el siglo VIII. En este contexto, dice Emilio García Gómez, un gran arabista español del siglo XX, dice: en lo antiguo las canciones de la gente de Al-Andalus o eran por el estilo de los cristianos o eran por el estilo de los camilleros. Camilleros refiriéndose a los árabes, porque los árabes usaban el camello en la península arábiga antes de conquistar la península ibérica. Durante el siglo IX, gracias a la política cultural de los emires Al-Hakam I y Abdurrahman II, emires significa príncipes. También es una palabra de voz árabe que significa los príncipes. Entonces, Al-Hakam I y Abdurrahman II fomentaron las emisiones científicas en Oriente. La poesía andalusí fue una fiel imitadora de la poesía de los poetas modernos orientales. Se refieren a los poetas como a los poetas, como se dice en árabe, al-shu'ara al-mujaddidun, los poetas modernos, al-shu'ara al-mujaddidun. En español, los poetas modernos. Los poetas modernos de aquella época, los poetas modernos orientales de aquella época son tres: Abu Tammam, Al-Mutanabbi y Al-Buhturi. Son los tres poetas orientales muy famosos en ese tiempo. Entonces,
Los poetas andalusíes no difieren nada de estos poetas, ni en sus formas de escribir, ni en los temas que trataban. Entonces, después de este periodo de imitación, a partir del siglo X, los poetas andalusíes se volvieron más numerosos y su poesía, esta vez, se volvió originalmente andalusí. Ya pasamos de la fase de la imitación y ya llegamos a la fase de una poesía andalusí original. Al final del siglo X, Al-Mansur, canciller del Califato de Córdoba y primer ministro del califa Hisham III, establece por su interés personal y para estimular el movimiento literario durante su reinado un consejo particular para los poetas que llamó el Diván de los Poetas. El diván es una palabra árabe que tiene dos significados. El primer significado, un diván de poemas significa una colección de poemas. El segundo significado, un diván de poetas significa un consejo en donde se reúnen los poetas. Así, la poesía andalusí trató de diversos temas y géneros. Uno de los primeros temas que abordaron los poemas andalusíes fue la descripción de la naturaleza. Al igual que la descripción de la montura, el desierto vasto y las montañas eran algunos de los elementos más característicos de la poesía oriental, la descripción de los jardines, las flores, los paisajes y las estaciones aparecen también con frecuencia en los poemas andalusíes. A este respecto, dice Teresa Garulo, una profesora de la literatura árabe en la Universidad Complutense de Madrid, refiriéndose a la descripción de la naturaleza, dice, y desde muy pronto lo cultivaron con tanto entusiasmo que la poesía floral se ha convertido en el género más característico de al-andalus. Si los poetas andalusíes han imitado algunas formas o características orientales, más tarde comenzaron a dar un tono muy local a sus comparaciones, a sus imágenes y a los espectáculos que describían, dando así un sabor original a los temas que ya habían sido repetidos por los poetas orientales. Otro tema relacionado con la descripción de la naturaleza es el amoroso, que se instituye como uno de los argumentos principales, algo que no podía faltar en una sociedad tan sensible como la sociedad andalusí. Por razones de tradición literaria y de función política, en una época de rivalidades entre monarcas, en un ambiente en el que la adulación a los califas y los príncipes desempeña un papel tan importante, el tipo de poema más abundante es el panegírico. La época de los omeyas terminó en el año 1010 con la guerra civil que llevó a la fragmentación del Estado omeya en multitud de reinos conocidos como reinos de taifas. Taifas también es una palabra de origen árabe que significa comunidades o grupos. En este contexto, notablemente en el siglo XI, aparecen los poemas elegíacos que tratan con tono triste y doloroso la pérdida y la ruina de las ciudades andalusíes. Uno de los primeros ejemplos es el poema que compuso Ibn Shuhayd, uno de los grandes poetas andalusíes durante el califato omeya. Entonces, uno de los primeros ejemplos es el poema que compuso Ibn Shuhayd cuando los bereberes saquearon Córdoba en el año 1013. Pero será la caída de las ciudades en manos de los reinos católicos en el norte lo que presionará más vivamente a los poetas de Al-Andalus. Las mujeres en Al-Andalus también escribían poesía. Entre las poetisas andalusíes más famosas encontramos
Aisha bint Ahmad, Maryam bint Yaqub al-Faisuli, que era piadosa, mística y de gran conocimiento literario, Walada bint al-Mustakfi, que además de ser una gran poetisa, era una mujer guapa, inteligente y rebelde, en cuya corte se reunían poetas y gente de letras. Su relación con el poeta Ibn Zaydun, también uno de los poetas más famosos de la historia literaria de Al-Andalus. Esta relación fue una de las más célebres relaciones de amor de aquella época. Dentro del marco de la poesía, también hay que mencionar las muaxajas. Es un género de poesía típicamente andalusí que apareció a comienzos del siglo X en Córdoba, pero por desgracia las muaxajas de la época califal se han perdido y con ellas la infancia de este buen arte que crearon los poetas andalusíes. Las muaxajas son de una estructura estrófica. Esto supuso una novedad radical en la lírica árabe. Su novedad radica en tres aspectos. Primero, el uso de versos cortos. Segundo, las rimas cambiantes en cada estrofa. Tercero, la mezcla de dos lenguas. Normalmente mezclaban árabe y romance, el latín vulgar de ese tiempo. En cuanto a la prosa andalusí, este género vio dos fases características diferentes en el andaluz del siglo IX. En la primera fase, la palabra escritor se daba a los epistolares y escritores de las cortes de los príncipes y de las autoridades administrativas. Sin embargo, la terminología de los escritores literarios solo apareció a finales del mismo siglo, el siglo IX, aunque de los escritores literarios solo apareció, aunque lamentablemente los libros y biografías que trataban de los prosistas de aquel tiempo desaparecieron. En cualquier caso, según algunas fuentes, la prosa de aquel tiempo estaba caracterizada por la sencillez, la síntesis y el interés por el significado, así como guardaba parecido con la prosa omeya de Oriente. Las figuras más importantes de aquella época fueron Yusuf ibn Sulaymán al-Razi y Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Rauf. Tampoco podemos pasar esta época sin referirnos a Ibn Hazm o Ibn Atham, la figura más destacada de la literatura hispano-musulmana, y tiene el honor de ser una de las más puras encarnaciones del alma de la España musulmana. Ibn Hazm o Ibn Atham, como lo llaman los españoles, escribió con gran maestría sobre diferentes materias filosóficas, jurídicas, teológicas, históricas y literarias. En este sentido, dice Emilio García Gómez, que hemos mencionado, Emilio García Gómez dice: bastará decir que entre esas obras, y sin contar el juvenil Collar de la Paloma, el Collar de la Paloma es, es una de las obras de Ibn Atham. Entonces, según dice Emilio García Gómez, bastará decir que entre esas obras figuran algunas de primerísima importancia en la ciencia musulmana de todas las épocas y alguna de tal aliento y ambición que solo en la Europa del siglo XIX ha podido encontrar paralelo. La segunda fase, todavía me refiero a la prosa. La segunda fase comenzó con el reinado de Al-Mansur de la época de la Guerra Civil de Córdoba, durante los primeros años del siglo X.
La prosa de esta fase se distinguía por la variedad de sus estilos y sus métodos y por la mezcla que conseguía entre el discurso y la epístola. Tomó a algunos escritores orientales como modelos de la prosa andalusí, tales como Sahl ibn Harun al-Jahiz. Además, el espíritu crítico fue una de las características evidentes de la prosa de la segunda fase, claro, a causa de los hechos políticos que ocurrían en esa época. En esa época también la mayor parte de los poetas fueron también prosistas de alta posición, tales como Ibn Shuhayb, que ya hemos mencionado, que escribió una famosa epístola muy original en espíritu y en método. Esta obra se llama Risalat al-Tawabi' wal-Zawabi', en español, la epístola de los genios. En el mismo campo de la prosa tenemos también otra célebre obra literaria llamada Al-Aqd al-Farid, en español, El collar único, de Ibn Abdurrabbu, libro de bellas letras y recopilación de textos cuyas principales subdivisiones llevan el nombre de piedras preciosas, y bajo cada subdivisión transmite el autor citas tomadas de autores y poetas orientales y andalusíes. Perdón. Ya pasamos a otras áreas de la producción científica en el andaluz. Por ejemplo, en el campo de la historia, los siglos X y XI contemplaron a algunos de los más grandes historiadores andalusíes, tales como al-Khushni, Ibn al-Qutiyya, Urayb ibn Sa'd al-Qurtubi, Ibn al-Faradi, y Abu Marwan ibn Hayyan. Abu Marwan ibn Hayyan el-Cordobés. Según los críticos, según los pensadores y los escritores españoles y los arabistas, claro, este historiador, Ibn Hayyan, es el historiador más grande de aquella época. En aquella época las ciencias naturales florecieron también. Una de las ciencias que provocó mayor interés y cuidado por parte de los andalusíes fue la de astronomía, ya que esta era muy importante para calcular la orientación de la oración, la oración de los musulmanes y determinar sus horarios. Nadie puede negar el papel que desempeñó un científico que se llama Maslama al-Maghriti, o Maslama el madrileño. El Maghriti, en español, el madrileño, porque la palabra Madrid se deriva de la palabra árabe Magrit. Entonces nadie puede negar el papel que desempeñó este científico en el florecimiento de la astronomía andalusí. Pero no solo la astronomía tuvo esta importancia y provocó este interés en la sociedad andalusí, pues la medicina disfrutó igualmente de este florecimiento científico en el andaluz. En la segunda mitad del siglo X, durante el reinado de Abdurrahman III, llegó al andaluz una copia del libro de medicina del médico y farmacólogo griego Dioscórides. Es un médico y farmacólogo de la antigua Grecia, y escribió una obra titulada De materia médica. Esta obra llegó al andaluz y alcanzó una amplia difusión y se convirtió en el principal manual de la farmacopea durante toda la Edad Media y el Renacimiento.
El médico andalusí más grande de esta época fue Abul Qasim Khalaf al-Zahrawi, cuya obra titulada Al-Tasrif consiguió una gran fama en Oriente y Occidente, ya que fue el primer médico que trata sobre la cirugía como ciencia independiente, no como una parte no como una parte o una rama de la medicina, pero como una ciencia independiente. Él también, en su libro Al-Tasrif, dibujó ilustraciones de herramientas de cirugía, así como nociones anatómicas. Pues esta es la imagen de Al-Ándalus en general y Córdoba en particular durante los siglos X y XI. La imagen de una civilización que alcanzó el máximo apogeo cultural y la cima del florecimiento científico en casi 3 siglos. Pero, por desgracia, después de este sueño dorado, despertó a una pesadilla horrible, una guerra civil entre 1109 y 1009 y 1031, una guerra que llevó al Andalus a una decadencia horrible y una división inevitable. Entonces, al principio del siglo XI y con la caída del califato de Córdoba, la España musulmana se desintegra en los reinos de taifas, periodo de gran turbulencia política, pero de gran brillantez literaria, aunque este brillo sea a veces de poco valor y mucha apariencia. Para Emilio García Gómez, este periodo representa un paso atrás a causa de la imitación servil a Oriente. Perdón. En las taifas reinaba como una gran señora la poesía, especialmente en Sevilla. El fundador de la dinastía sevillana, Abul Qasim ibn Abbad, que reinó Sevilla de 1023 a 1042, tenía una corte literaria formada por poetas hedonistas que prefieren sobre todo la poesía floral. Los hedonistas relativos al hedonismo es una doctrina ética que propone la consecución del placer como fin supremo al identificarlo con el bien. Entonces, en 1061, llegó al poder de Sevilla su hijo, al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad, además de su vida política muy compleja, él también era un gran poeta. Compuso una gran cantidad de poemas neoclásicos y poemas breves de tipo moderno, es decir, muaxajas. La taifa de Almería, taifa aquí, como he dicho, como una comunidad, pero en España o en el Andalus, taifa se refiere a estados diferentes. Entonces, Almería era una taifa independiente, y así. Pues la taifa de Almería también conoció una gran actividad literaria, especialmente bajo el reinado de al-Mu'tasim, que reinó de 1051 a 1091, que como al-Mu'tamid se rodeó de poetas y poesía. Pero el resto de las taifas, en el resto de las taifas, la actividad literaria no era tan intensa. Las de Toledo y Zaragoza se interesaban más por la astronomía y la filosofía, aunque no olvidaron la poesía.
En la taifa de Denia se desarrollaron los estudios coránicos y lingüísticos y podemos mencionar a dos figuras muy famosas de la taifa de Denia, que son Al-Deni, que escribió varios estudios coránicos, e Ibn Sida, que escribió varios estudios lingüísticos. Después, algunos años más tarde, llegaron los almorávides al Andaluz. Los almorávides son una dinastía bereber del norte de África que constituye desde el siglo XI hasta el siglo XII una confederación de tribus y luego un imperio que abarca Mauritania, Marruecos, el oeste de Argelia y una parte de la península ibérica. Los almorávides ligados al Andaluz para salvarla de los cristianos decidieron después salvar a los andalusíes de sí mismos. Digo, el gobierno desunido de los reyes de taifas, y por eso destronaron a estos reyes de sus taifas y convirtieron a la España musulmana en un estado almorávide unido. Los príncipes almorávides eran sin duda unos piadosos musulmanes que se interesaban más por los asuntos militares. Por eso su interés por la cultura era menos, hasta el punto que no entendían el sentido de los poemas que les recitaban sus panegiristas andalusíes. Esto tiene consecuencias literarias. Los poetas, al sentirse marginados o marginalizados, cultivaron con profusión los géneros pocos académicos, la muaxaja, el cejel, otro género poético que se trata de las formas derivadas de la muaxaja y que se diferencia de ella básicamente en que todo él está compuesto en árabe dialectal hispánico con algunas palabras árabes y romances. El máximo representante poético de este periodo es el cordobés Ibn Qusman, que fue considerado el maestro del género cejelesco o el género de cejel. En árabe se dice zajal. El cejel en español se dice en árabe zajal. Entonces, a los finales del siglo X y los principios del siglo XI, apareció en Oriente un género literario llamado maqama. Maqama es un género que consistía en una serie de capítulos independientes. Cada uno relataba en prosa rimada las ocurrencias y aventuras de una protagonista de carácter pícaro. Este género llegó al Andaluz en el mismo periodo de su aparición en Oriente, y la figura más importante de este género literario fue Abu Tahir Muhammad ibn Yusuf al-Tamimi de Zaragoza. Su obra tiene el título Maqamas Zaragozanas. Maqamas Zaragozanas. Ya terminamos la época de los almorávides y llegamos a la época de los almohades. Los almohades también es una palabra de origen árabe que significa al-muwahhidun. Al-muwahhidun significa en español los monoteístas o los que reconocen la unidad de Dios. Los almohades fueron una dinastía bereber marroquí que dominaron el norte de África y el sur de la península ibérica desde 1146 hasta 1269.
Eh, pues la gran creación de este periodo en la España musulmana va a ser la filosofía, pues el siglo almohade es el siglo de Averroes. Averroes fue un filósofo y médico español andalusí, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. Y sí podemos mencionar uh, o citar las figuras andalusíes más importantes, podemos decir primero Abenazam durante la época omeya, eh, más tarde Averroes durante la época almohade. Estos dos son las figuras más importantes en la España musulmana o al-Andalus. Y también lo reconocen los europeos. Por ejemplo, el Averroes tiene un libro en la medicina que se impartía, que se estudiaba en Europa hasta el siglo XIX. Pues tanto desde el punto de vista cultural como histórico, la época almohade va a dividirse en dos periodos diferenciados por un hecho de gran trascendencia, que es la batalla de las Navas de Tolosa. En esta batalla los reyes católicos pudieron vencer a los almohades y debido a las consecuencias posteriores de esta batalla, algunos historiadores la consideraron el punto culminante de la reconquista, el inicio de la decadencia de la presencia islámica en la península ibérica. Tras esta batalla, las Navas, la España musulmana sufre la crisis más grave de su historia antes de la definitiva de 1492. Con la caída de las grandes ciudades andaluzas, los andalusíes inmigran física, espiritualmente. Algunos se van a Oriente o al norte de África y otros se refugian en los mundos esotéricos de la mística para huir de la realidad. Sin embargo, la poesía vuelve a brillar en el andaluz durante el reinado de los almohades y en esta época destacaron algunos poetas como Arrosafi de Valencia, que cantó a su tierra natal con melancolía, escribió una macama sobre el cálamo. Cálamo, el polígrafo. Es una palabra española de origen árabe, que significa el polígrafo. Perdón. El otro es Safwan ibn Idris, finísimo poeta y autor de una antología de la poesía de su época titulada Zed al-Musafir, en español, La provisión del viajero. En la prosa de este periodo destacó al-Shakundi, Ismael de Secunda, que compuso una epístola en alabanza de las virtudes de Al-Ándalus frente a la civilización africana. Los andalusíes siempre se sentían más destacados de sus vecinos en el norte de África, y en ese tiempo también se dice al norte de África, Ifriqiya o África. Entonces los andalusíes siempre en ese tiempo se sentían más destacados, más distinguidos por sus vecinos en el norte de África. En cuanto a la historiografía, hay una crónica palaciega de los almohades, cuyo autor es Ibn Sahib as-Salah, y una obra biográfica de Ibn Pascual o Ibn Bashkwal, como dicen los árabes, que se llama Kitab as-Sila. Este kitab es como continuador del libro de un historiador que ya hemos mencionado, un historiador del siglo X que se llama Ibn al-Farabi. También hay dos figuras excepcionales que completan el periodo,
aunque ninguna de ellas sea puramente literata. La primera figura es Ibn al-Arabi de Murcia, uno de los místicos más importantes de la Edad Media musulmana. La otra gran figura es Ibn Tufayl de Guadix, filósofo y médico en la corte almohade. Escribió una novela filosófica, la Epístola de Hayy ibn Yaqzan, traducido al latín por Pucoque en 1671, con el título de Philosophus Autodidactus, en latín. En esta novela, el autor se propuso demostrar los límites y relaciones de la razón, la filosofía y la religión revelada por medio de una ficción novelesca. Tras la batalla de las Navas, se dan grandes literatos en los que subyace más o menos profundamente la huella de la crisis histórica de Al-Ándalus. La pérdida de las ciudades andaluzas se refleja en una famosísima elegía de Abul Baqa al-Ruwandi o Abul Baqa de Ronda, que en principio solo hablaba de la caída de Sevilla, pero fue aumentada por nuevas alusiones a otras ciudades. También el terreno poético, quien simboliza realmente la huida física y espiritual de los andalusíes, es el granadino al-Shushtari, se llama así, al-Shushtari, inmigrado y místico de ideas extremas, compuso tijeles en los que utilizó el más atrevido lenguaje amoroso humano para simbolizar el amor místico. Fuera de la poesía, aunque relacionados con ella como antólogos, las dos figuras literarias más importantes de este periodo son dos inmigrados de Al-Ándalus, Ibn al-Abbar de Valencia y Ibn Sa'id al-Maghribi. El primero fue secretario de los gobernadores almohades de Valencia a los sultanes y más tarde a los sultanes hafsíes de Túnez. Escribió una continuación del repertorio de Ibn Bashkwal o Ibn Pascual titulado Al-Takmila. Lamentablemente fue ejecutado en Túnez en 1260. El segundo fue historiador que escribió un monumental compendio histórico, geográfico, literario del occidente musulmán, y también murió en Túnez en el año 1286. El último periodo de la historia de Al-Ándalus corresponde al llamado Reino de Granada, de 1269 hasta 1492, el año en que cayó Granada y en que se acabó el gobierno islámico en Al-Ándalus, cuyos límites geográficos coinciden con las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería. Entonces, el gobierno islámico, a partir de 1269 hasta 1492, solo se limitó a 3 ciudades en Andalucía: Granada, Málaga y Almería. Los emires nazaríes, primeros reyes hispano-árabes después de 2 siglos de dominación africana, protegen con sus ya lejanos antecesores las letras y las artes. Sin embargo, la literatura hispano-árabe ha perdido su savia vital y quedan solo sus formas huecas y recargadas de figuras retóricas. La transmisión de la cultura andalusí queda simbolizada por la figura de Ibn al-Zubayr de Jaén, maestro de toda la primera generación de hombres cultos del Emirato nazarí y autor de un repertorio biográfico que continúa el libro La Sila de Ibn Pascual y el libro La Takmila de Ibn al-Abbar. Su obra tiene el título Silat al-Sila. La organización de la Secretaría Real por el emir o por el príncipe Muhammad II restablece la figura del secretario poeta oficial al estilo del califato, que celebrará con sus poemas los fastos de los nazaríes. Uno de estos grandes secretarios fue Ibn al-Hakim de Ronda,
poeta, prosista y generoso mecenas. Otra figura literaria que destacó en esta época fue Ibn al-Hajib de Granada, que celebró con sus poemas neoclásicos los hechos de los emires o los príncipes nazaríes a lo largo de la primera mitad del siglo XIV. Algunos de sus poemas se inscribieron en el recinto de la Alhambra, concretamente en el Generalife y en la Torre de la Cautiva, donde aún hoy podemos leerlos. De Almería, de ese momento, destacaron estos dos literatos, Abul Baqa de Belefique, autor de una historia de Almería que no se conserva, y poeta ingenioso, Ibn Khatima, que compuso diversas obras desde la medicina a la lingüística, pasando por la historia. Pero la figura más importante del siglo XIV y de toda la literatura del Emirato Nazarí es Lisan ad-Din Muhammad ibn al-Khatib de Loja. Ibn al-Khatib es un poeta cortesano y varios de sus poemas se inscribieron en la Alhambra, quedando algunos de ellos en el Salón de Comares. En prosa rimada compuso epístolas tanto de tipo literario como de tipo cancilleresco. Pero Ibn al-Khatib fue sobre todo un gran historiador. Su obra monumental es la Al-Ihata fi Akhbar Granada. Es una historia de la ciudad de Granada y de sus gentes, mezcla de repertorio biográfico, antología literaria y crónica histórica. Entre los siglos XIV y XV hay otra interesante generación de literatos granadinos como Ibn Asim, famoso como jurisconsulto, y en el terreno literario escribió un libro titulado Hadaiq al-Azhar, uno de cuyos capítulos está dedicado a los refranes populares hispano-árabes. Otro escritor de la misma época fue Muhammad ibn Simak, autor de una obra titulada Kitab al-Zahrat, libro de las flores. En el siglo XV, la poesía continúa teniendo las mismas características que en el siglo XIV. La colección más importante con que contamos es el Diwan, la colección de poemas del emir nazarí Yusuf III, que reinó entre los años 1407 hasta 1417, que desde el punto de vista literario no ofrece ninguna novedad, sino las formas estereotipadas y huecas de la poesía granadina del siglo anterior. Apenas tenemos datos sobre la literatura del Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XV, lo mismo que de su propia historia, conocida solamente a través de las crónicas cristianas. Solo de finales del periodo se conoce una obra anónima de la historia de Granada, desde el Emirato de Abul Hasan, de 1477 hasta 1499, fecha de la emigración de gran parte de los granadinos. Así se cayó la última ciudad islámica, me refiero a Granada, y a partir de 1492 los andalusíes se convirtieron en moriscos, como vamos a ver. Y ya me falta muy poco. ¿Todavía tengo tiempo o ya está? Tenemos como 5 minuticos porque ya tenemos que... Sí, voy a terminar. Sí, ya voy a terminar. Pues como producción literaria de la comunidad islámica española, la literatura hispanoárabe no termina en 1492. Los andalusíes convertidos ahora en moriscos, como ya he dicho, abandonan la lengua árabe a todos los efectos, sea su vehículo lingüístico el castellano, el portugués u otra lengua peninsular, si bien recurrieron al alfabeto árabe para escribir el romance, procedimiento que ya habían utilizado
los mudéjares o musulmanes que vivían en tierras cristianas antes de 1492. Y de verdad el tema de los moriscas o los mudéjares es un tema que podemos tratar en otra charla, pero ya voy a hablarlo muy brevemente. Esta literatura mudéjar morisca, escrita con caracteres árabes y a la que se llama aljamiada o aljamía. Aljamiada o aljamía es una palabra que se deriva de la voz árabe ajami. Ajami en árabe significa lengua extranjera. Entonces los moriscos escribían romance, pero en letras o caracteres árabes. Ellos creían que así se aferraban de su identidad, de la última cosa quedada de su identidad islámica, que es la letra árabe, porque la Inquisición les forzaron a que se convirtieran al cristianismo, a que abandonaran todo lo que está relacionado con la identidad islámica, la identidad árabe, la lengua, la ropa, las tradiciones, todo. Entonces, recurrieron a la letra árabe para conservar la única cosa quedada de su propia identidad islámica. Esta lengua o esta escritura aljamiada ofrece el doble interés de ser una literatura de una minoría perseguida y de tener un gran valor lingüístico, ya que escrita entre los siglos XV y XVII, en los que tiene lugar la revolución fonética del español. Los grafemas árabes representan muy bien los fenómenos de este cambio con sus oscilaciones. Cuando los moriscos abandonan definitivamente España y se integran en los países de su exilio, la literatura hispanoárabe queda definitivamente clausurada, aunque deja a la península ibérica una herencia que formará parte del patrimonio de la cultura española. Seguramente la poesía estrófica andalusí tuvo algo que ver con ciertas formas paralelas de la lírica castellana, el villancico, e incluso con la provenzal. Las macamas, por su parte, las macamas árabes, por su parte, tienen evidentes semejanzas estructurales y temáticas con la novela picaresca española. Y los moriscos, los místicos andalusíes, con los grandes escritores místicos españoles, como Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La leyenda del viaje escatológico o el viaje escatológico del profeta Muhammad fue traducido en español por orden de Alfonso X al latín, al francés y al toscano por Bonaventura de Siena, y así pudo conocerla Dante Alighieri, el italiano. También la literatura gnómica es una literatura que compone sentencias, consejos y reglas de moral en pocos versos. Así la literatura gnómica, los proverbios y los refranes árabes y hispano-árabes se relacionan con la literatura española del mismo género. El campo donde la influencia de al-Andalus en la literatura española es más evidente es en la cuentística transmitida bien por vía culta, bien por vía popular oral. Ya he terminado y espero que... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Qué bien. Están muy atentos, sí. Si tienen alguna inquietud o algún comentario. Sí, ahora si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, estoy listo a contestar.
un estudiante quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Pero antes para que pueda escuchar bien. No, yo creo que aquí me escucha bien, sí. Sí, sí, te escucho. O sea, la pregunta era que si antes de la Inquisición ellos, su religiosidad era del cristianismo o era del Islam. Esa era la pregunta. La Inquisición es un procedimiento que usaban los reyes católicos cuando vencieron, los reyes católicos, cuando vencieron los musulmanes en 1492 y dominaron España, lo que se llama la Reconquista. Entonces realizaron esa Inquisición para forzar a los musulmanes que se convirtieran, que dejaran su religión, el Islam, y se convirtieran al cristianismo. Y también hay una cosa muy importante que tengo que decir. No solo persiguieron a los musulmanes, sino también a los judíos y a todos los que no eran católicos. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sería importante que el vea pues, que le estaba prestando atención y que esta oportunidad no la tiene todos los días. Sería importante que la aprovecharan. Si quiere preguntar alguna cosa. Sin pena, chicos. Bueno, el próximo. Yo tengo, Él es el profe David Herrera. Primero que todo, muchas gracias por todo este conocimiento que nos compartió, realmente valiosísimo. Yo soy realmente un conocedor muy profano de la literatura árabe, conozco a algunos autores y entre los que usted citaba al místico, creo, Ibn Arabi, que era, no sé si lo pronuncio bien, Ibn Arabi. Sí, Ibn Arabi, el místico Ibn Arabi. Yo tengo entendido que él es uno de los místicos que influencia a otros autores, pero no estoy seguro que hacen parte de la literatura sufí, como Rumi o Khayyam. No sé si me equivoco, si hay alguna relación entre este autor con los autores sufís. Sí, sí, porque el Jalaluddin Rumi sí fue influenciado por Ibn Arabi, porque Ibn Arabi se fue de Al-Ándalus o de España y se trasladó a otros lugares en el mundo islámico en ese tiempo. Se fue a Turquía, a Damasco y a otros lugares donde se encontró con Jalaluddin de una manera. Hay algunos escritores que dicen que se encontró con Jalaluddin Rumi y otros dicen que hay una relación indirecta entre Jalaluddin Rumi y Ibn Arabi, pero sí, Muhyiddin Ibn Arabi, claro que influenció en otros místicos en el mundo islámico en ese tiempo. Y no solo en su tiempo, pero también más tarde. De acuerdo. También conozco un autor que es Attar, que ha sido realmente muy poco traducido al español, El lenguaje de los pájaros, es el libro. Sí. Él también tiene una influencia de Ibn Arabi, si no estoy mal. Sí, me parece que sí. Bueno, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Una inquietud. Los sufís son una corriente del Islam, ¿cierto? Como los chiíes, o no. El sufismo es... hay un sufismo moderado, hay un sufismo exagerado. Y nosotros como musulmanes no rechazamos todo el sufismo, pero hay algún tipo de sufismo o misticismo que no sigue las tradiciones proféticas, que tienen sus propias exageraciones, que no tienen nada que ver con el Islam. Y Ibn Arabi por desgracia, tiene algunas exageraciones.
sobre todo el concepto de unificar entre el ser humano y Dios. Eso es un punto rechazado desde el punto de vista islámico, entre el Dios y el ser humano, porque en el Islam hay una diferencia clara entre Dios y como un ser único, totalmente diferente de los hombres, del ser humano. Y también imitan a Ibn Arabi en este punto al-Hallaj. El-Hallaj en Oriente, en el Oriente Islámico, y otros como el-Mawardi, como Sahrawardi y otros místicos que adoptaron el mismo concepto de Ibn Arabi, pero fue Ibn Arabi que comenzó esa manera de pensamiento. Es que hacía la pregunta porque ustedes de pronto escucharon en este momento lo de sufismo, ya que es eso, ¿cierto? Entonces, como lo explicaba el doctor, cuando hace la pregunta al profe, porque como existen algunas, digamos, escuelas de estudio en el Islam, entonces esa es una. Y por eso era que le hacía la pregunta para que él hiciera más profundidad y ustedes pudieran entender de qué estábamos hablando en este momento. ¿Ya? Y entonces creo que ahora sí queda un poco más claro, ¿cierto? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si quiere preguntar sobre la cultura, su trabajo, qué sé yo, lo que quieran preguntar. ¿Nada? Allá comentan cosas, pero les da pena. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Por aquí hay alguien? Les da pena. A ver, pregunten. Pregunten sin pena. Ay, van a perder la oportunidad ahorita que nos llamamos acá. ¿Qué quieren saber? Yasmín, ya sé tu nombre. Yasmín, ¿qué quiere preguntar? Una pregunta, pero no me entiendo. ¿Y tú cuál? Y bueno, ¿cuál es la pregunta? Cuéntanos por ahí. Dime. Con respecto a la religión que ellos tienen, es decir que el Corán es una recopilación de varias religiones o una misma. ¿Lo alcanzaste a escuchar? No escucho bien, la voz se corta. Vale. La siguiente pregunta mía es la siguiente, que si el Corán tiene recopilaciones de varias religiones o solamente de una. Perdón, no escucho bien. La voz se corta. Que si el Corán... Pásame el cablecito de... Sí, te escucho, Alejandra. Que si el Corán es una recopilación de varias religiones o si es de una sola. No, el Corán no es una recopilación de varias religiones, pero el Corán vino o el Islam en general, vino para completar las otras religiones. El Corán vino para reformar las cosas deformadas en las otras religiones. Sobre todo el concepto dogmático, el concepto divino. El Islam o el Corán, el punto fundamental en el Corán es la unicidad de Dios. Un punto que no está muy claro en el cristianismo, porque en el cristianismo hay una mezcla entre Dios y el ser humano, pero este punto está muy claro en el Corán. El Corán dice: Dios es único, Dios es solo, Dios no engendró ni fue engendrado. Esto es el punto más importante que el Corán quería transmitir a los seguidores de las otras religiones. Pero en general las otras virtudes y los valores humanos en general
Eso compartimos las tres religiones, sobre todo también las religiones positivas, como el budismo, como otras religiones. También todos compartimos esos valores humanos, como no robar, no matar, y etcétera. Pero el punto que el Corán quería tratar, quería aclarar, es el punto de la unicidad de Dios. Pero el Corán no niega que, Dios o Allah en el Corán aprueba los otros libros, la Torá o el Evangelio, y nosotros los musulmanes, para que seamos buenos musulmanes, tenemos que creer en todos en todos los profetas anteriores al profeta Muhammad o Mahoma, como dicen ahí. También creemos en todos los libros sagrados, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero antes de, eh, antes de la deformación que ha afectado estos dos libros. Desde el punto de vista, desde el punto de vista islámico, yo respeto todas las creencias, todas las religiones, ¿vale? Y una última pregunta, ¿y cómo pudieron afectar las cruzadas en la religión? ¿Perdón? ¿Cómo pudieron afectar las cruzadas en la religión? No, la voz se corta, perdón, la voz no escucho. La siguiente pregunta es, ¿cómo pudo afectar las cruzadas en la religión? ¿Cómo pudo qué? Las cruzadas. Las cruzadas, ¿cómo pudo afectar la religión islámica? Sí. Claro, las cruzadas afectaron negativamente el Islam y el mundo islámico, pero gradualmente, no en el mismo tiempo, porque hay varias campañas de cruzadas, las primeras cruzadas y las segundas cruzadas. Y también en algún tiempo los musulmanes vencieron a las cruzadas y viceversa, las cruzadas vencieron a los musulmanes. Pero de una manera directa, sí, las cruzadas afectaron el Islam o el mundo islámico. Eso apareció más tarde con la colonización, porque la colonización inglesa o francesa o española del mundo islámico también tenían las mismas ideas, el mismo concepto de que los musulmanes dejaran sus religiones, sus tradiciones islámicas, y que cada colonización tenía sus propias armas para practicar esta estrategia de que los musulmanes cambiaran de religión o abandonaran su propia identidad. Bueno, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? ¿Todo está bien? ¿Seguro? ¿Alguien quiere preguntar algún comentario? ¿Alguien tiene una pregunta sobre la charla que he dado? Da pena que no digan nada, ni siquiera comentarios. Son un poco tímidos, creo yo. No. No sean tímidos en el conocimiento para conocer y para aprender. No debemos ser tímidos. Bueno, pues agradecerte de verdad por esta oportunidad.
de tenerte aquí. Acá hay una pregunta, por fin se decidió, ven. Yo le quité el regalo. No la dejan salir. Lo que no saben es que hay un premio para la pequeña. Sí, también es. Ven, si se acercan, tienen que hablarle lento de todas maneras, aunque saben español, hay que hablarle lento. Adelante. Hola, bueno, no es una pregunta, sino es como una curiosidad que yo tengo, porque usted estaba hablando sobre Andalucía, pues Andalucía yo averigué un poco y dice sobre que es casi como una isla de España. Entonces yo quiero saber, usted dijo que los árabes conquistaron Andalucía. Entonces, si el idioma que tiene actualmente Andalucía es influenciado por los árabes o tuvo algo en su momento en idioma. Sí, eso lo dije durante la charla. Y primero, hay una diferencia entre Andalucía y Al-Ándalus. Andalucía es la provincia del sur de España. Andalucía que comprende Almería, Córdoba, Granada, etc. Pero Al-Ándalus es toda la península ibérica, España y el Portugal. Y los musulmanes, cuando conquistaron la península ibérica, en los primeros años de la conquista dominaron toda la península ibérica y llegaron hasta el sur de Francia, pero fueron vencidos en una batalla contra los franceses, representados por un líder muy famoso que se llama Charles Martin. Pero los musulmanes fueron vencidos en esta batalla. Entonces hay una diferencia entre Al-Ándalus, que es toda la península ibérica, y Andalucía, que es la provincia que se encuentra en el sur de España. Y los españoles, antes de la conquista árabe, fueron colonizados por los visigodos. Los visigodos son un pueblo que vinieron del norte de Europa y conquistaron España varios siglos antes de la conquista islámica. Entonces los españoles fueron colonizados antes de la conquista islámica. Y hablaban, como dije, hablaban el latín vulgar, que más tarde se desarrolló para que fuera el romance. El romance es el español medieval. Y en los siglos XVI y XVII se desarrolló hasta que llegara al español que hablamos hoy en día. ¿O qué hablan hoy en día ustedes? Porque yo no soy español, soy árabe. Entonces, Andalucía no hace parte de España. Sí, Andalucía es una parte de España y hasta hoy en día, hasta ahora se llama Andalucía. Y tal vez haya una influencia lingüística, por eso se llama Andalucía, que se deriva de al-Andalus. Pero el término al-Andalus, sí, los árabes llamaron la península ibérica al-Andalus, pero como dije al principio de la charla, hay alguna divergencia sobre esta denominación. Algunos dicen sí, los árabes dieron este nombre a la península ibérica, pero el nombre no es de origen árabe, el nombre es de origen godo. Algunos dicen que es de origen godo, como al-Andalus, y otros dicen que procede o proviene del nombre vándalos, también otro pueblo que conquistó, otro pueblo del norte de Europa, los germanos, que conquistaron España antes de los árabes. Y otra opinión que dice que tiene relación con el término atlántico,
con referencia al Océano Atlántico, pero no hay una cosa segura en este punto. Bueno, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a Muhammad por esta oportunidad. De nada, con mucho gusto. Usted, por favor, regalándole un aplauso Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros les vamos a pedir que se queden un segundito, lo vamos a despedir y se quedan un segundito que tenemos a hablar. Muchas gracias, Muhammad. Espero pues, Con que mucho sigamos en gusto. conversaciones. Esperamos tenerte pronto otra vez. Muy amables. Mucho gusto y mucha suerte a todos ustedes. Hasta luego. Salam Hasta aleikum. luego. Alaikum salam. Hasta luego. Bueno, chicos, estamos muy agradecidos por habernos acompañado.